hacerlo. ¿Cuántos creen que Dios puede contestar cualquier petición? Sabiendo que Jesús tiene el poder y exigimos que Dios haga esto y aquello. Dios, sáname. Preguntémosle a Dios si verdaderamente Él quiere hacer algo respecto a esa necesidad o petición. Señor, si tu voluntad es que yo sane, tú puedes sanarme. Pero si tu voluntad es no sanarme, yo me quedo así. Así como estamos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 1. Y vamos a leer la palabra de Dios así de pie por reverencia a su palabra, que no se nos olvide, ¿verdad? Libro de Marcos, capítulo 1, verso 40. Bueno, dice la palabra de Dios: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu presencia. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, en nuestras vidas a través de este mensaje y permitas que todos nosotros, Señor, podamos tomar conciencia acerca de lo cual tú quieres hablarnos el día de hoy. Úsanos, Señor, y bendice nuestras vidas y permite que cada uno de nosotros pueda recibir lo que hoy tú tienes preparado. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. Qué bueno que estemos contentos. Bueno, si estás triste, pues yo creo que ya al descansar en la presencia de Dios ese te quitó, ¿verdad? Si entraste triste, ya no más, ¿verdad? Es importante que nosotros descansemos en la presencia de nuestro Dios y que cotidianamente aprendamos a dejar nuestras cargas en Él. ¿Cuántos tienen necesidad de que Dios les conteste alguna petición? Imaginen que hoy les preguntan y ¿tendrían algo que pedirle a Dios? ¿Cuántos tienen? A ver, levanten la mano todos los que tienen algo que pedirle a Él. Pues la mayoría tenemos algo que pedirle al Señor, ¿verdad? Una de las primeras cosas en el ministerio del Señor Jesucristo, Él tiene una de las características de lo que leímos hace ratito. Es uno de los primeros milagros relatados por la Biblia, ¿verdad? Él había hecho milagros anteriormente, pero este es uno de los primeros milagros donde Dios sana a una persona y es relatado en la Biblia. Y me causa mucha curiosidad por qué es que se tomó tiempo para relatar esta historia, ¿verdad? Porque anteriormente habían sanado a algunos otros, habían sido liberados algunas otras personas, ¿verdad? Pero este es uno de los primeros milagros de Jesús que es relatado, ¿verdad? De cómo lo hizo y qué hizo con este leproso, ¿verdad? Entonces, quiero que ustedes estén un poquito en contexto de que este es uno de los primeros milagros que es relatado en la Biblia, descrito, ¿verdad?, por ella, y que no solamente es así como que Dios lo sanó y ya no describieron más, ni supieron ni qué pasó, ni qué hizo, pero en este leproso hubo algo especial y es una de las primeras veces que Jesús, ¿verdad?, o se evidencia en la Biblia de que Jesús sanó a una persona. Quiero ponerles un poquito en contexto. Cuando Jesús comienza su ministerio, bueno, comienza partiendo y pues bueno, Marcos entra directamente sobre el ministerio de Jesús. Los otros evangelios hablan un poquito de la historia de Jesús, del llamado de los apóstoles, por ahí dan un poco más de detalle, pero inmediatamente Marcos, ¿verdad?, escribe específicamente, se va inmediatamente capítulo 1 y comienza a escribir del ministerio de Jesús, ¿verdad? Quiero que me acompañen ahí en el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 12. Y bueno, ya venía Juan el Bautista, su primo, hablando de él, ¿verdad?
Juan el Bautista está con Jesús, ora por él, lo bautiza, viene el Espíritu Santo y de ahí comienza su ministerio, donde vamos a leer unas cuantas líneas para llevarlos al contexto de cuando el leproso fue sanado. Amén. Versículo 12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y ahí estuvo en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, los ángeles que le servían. Y es todo lo que narra ahí en preparación, ¿verdad? El libro de Mateo describe mucho más lo que pasa en el desierto, ¿verdad? Pero aquí comienza su ministerio en el versículo 14, dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y ahí justamente comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y comienza a trabajar, ¿verdad? De alguna forma. ¿En dónde está? En Galilea, ¿verdad? ¿En dónde está? En Galilea. Quiero ustedes que pongan mucha atención en dónde se encuentra, ¿verdad? Galilea pues tiene muchas regiones, ¿verdad? Al norte y al sur. Y en este verso, versículo 16, dice: andando junto al mar de Galilea, vino Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Ahora, ¿dónde se encuentra Jesús? ¿En el mar de qué? De Galilea, muy cerquita ahí, ¿verdad? Pero ahora se encontraba en el mar de Galilea. Y quiero que ustedes pongan el mar de Galilea como si fuera Aguascalientes, como si fuera el centro aquí de Aguascalientes, ¿verdad? Para que ustedes se imaginen cuánto caminó Jesús, ¿verdad? Y pongamos en el epicentro el mar de Galilea como aquí el centro de Aguascalientes, no sé, el área ahí, por ahí del Parián, Plaza Patria, toda esa parte era el mar de Galilea, ¿verdad? Cuando leamos un poquito más, pues vamos a ver cuánto caminó Jesús a sus alrededores antes de ir con este leproso. ¿Les parece? Dice, y en versículo 21, y aconteció, dice, y entonces en Capernaum y los días de reposo, entrando, Marcos capítulo 1, 21, dice: y entraron en Capernaum y los días de reposo, entraron en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Del mar de Galilea, dicen los estudiosos, del mar de Galilea a Capernaum había como entre 30 y 40 y tantos kilómetros. Entonces pónganle que si nos vamos de aquí a, la única distancia que chequé fue de aquí a Calvillo, son 53 kilómetros. Como de aquí a las curvas de Calvillo, o como de aquí pasando, no sé, creo que Rincón de Romos, pasando, creo que ya son como 30 kilómetros aproximadamente, para que ustedes ubiquen cuánto caminó. O es más, a los que eran religiosos, ¿verdad? Como caminar de aquí a La Chona, ¿verdad? O los que todavía la hacían más grande, como de La Chona a San Juan de los Lagos. No sé qué pagaban, pero caminaban todo eso, ¿verdad? Y entonces, una caminata así, pues por ejemplo, para un gordito como yo, caminar de aquí a 4 kilómetros, que está mi casa, que es la de ustedes, son 4 kilómetros de aquí a mi casa. Ya los he medido porque según yo era como todo un maratón, no eran 4 kilómetros nada más. De aquí a mi casa caminando, e hice como 45 minutos, una hora en 4 kilómetros. Entonces, una persona promedio a lo mejor, pues quizás entre 12 y 15 horas caminando aproximadamente estaba el mar de Galilea de Capernaum. Un buen tiempo caminando y sin descansar. Estaba lejos, ¿no? Caminando, no había carros, no había carretas, ni transporte, ni taxi, nada por el estilo, caminando. Entonces, vemos todo el esfuerzo que conlleva y lo que Jesús estaba haciendo, dice por ahí
en otra porción de la Escritura, de que todo lo que estaba caminando, todo lo que estaba recorriendo. Y justo cuando entra aquí a Capernaum, dice versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! Para que todos los que se están durmiendo, ya los desperté, ¿no? Que dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de ahí. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, ¿verdad? Se empezó a difundir toda esa fama alrededor de Galilea. Galilea aproximadamente en terreno, pues eran aproximadamente, lo medí con mi dedito, entre 150 y 200 kilómetros aproximadamente, ¿verdad? Tenía toda la región de Galilea. Imagínense todo lo que pasó alrededor de 200 kilómetros. Es decir, para los que somos de aquí de Aguascalientes, llegó a todo el Bajío el chisme, ¿verdad? Todo Zacatecas, San Luis Potosí, León, Guanajuato, aproximadamente llegó el chisme de que Jesús había hecho estos milagros y de lo que estaba haciendo Jesús. No había redes sociales, nomás que era de boca en boca y de persona en persona difundiéndose esta gran noticia de lo que Jesús estaba haciendo. Ahora entendemos que lo que estaba sucediendo, pues ya Dios había hecho un milagro, ¿verdad? ¿Sí o no? Liberar a alguien ya es un milagro, ¿no? De su esclavitud, de condición de endemoniado. Y luego en el 29 dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella, y entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. La sanó, ¿verdad? Que de ahí se puede agarrar otra predicación simplemente de esta suegra que Dios la levanta y se pone a servir, ¿verdad? Una vez que Dios hace cosas en ti, lo único que te da es un agradecimiento tremendo como para poder pagar un poquito de lo mucho que Dios hace por ti sirviendo en la casa de Dios, ¿verdad? Hay algunos que yo creo que Dios no ha hecho nada, por eso no sirven ni tantito en la casa de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántos Dios ha hecho cosas grandes en ustedes? ¿Sí? Ay, está bien, aunque no quieras venir a servir como quieras, levanta la mano. Dios ya hizo cosas grandes en nosotros, ¿verdad? Tremendo lo que Dios hace en nuestras vidas y que nosotros mismos ahora por agradecimiento le servimos a Él. Amén. Pero ya viene entonces lo bueno, ¿verdad? Y que se está poniendo interesante todo este recorrido que hace Jesús y cómo se empieza a regar el chisme en toda la región de Galilea, ¿verdad? Ya dijimos que ya llegamos a Zacatecas, San Luis Potosí, León, ¿verdad? Todo el Bajío ya está enterado de que Jesús está aquí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No los voy perdiendo? ¿No? Bueno, gloria a Dios. Hasta clase de geografía les andamos dando por acá, ¿verdad? Dice versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron, ¿qué le trajeron? A todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Cuánto es a todos? Es como decir que aquí en la colonia, digo para no extenderlo tanto, que a toda la colonia aquí, la colonia del trabajo, que nos trajeran de repente a todos los enfermos. ¿Cuántos serían? Que nos trajeran a todos los enfermos de la colonia aquí del trabajo y a todos los endemoniados. ¿Cuántos serían más o menos? ¿5? ¿10? ¿Cómo cuántos? O sea, yo creo que no cabrían en este lugar de todos los que están enfermos en la colonia. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen conmigo eso?
O sea, eran muchas personas que sanó Jesús. Pero ¿por qué no se describe de ellos o como que amplían respecto a que Dios sanó a alguien más? No, justo versículo 40, y es como comenzamos a leer, dice: vino a él un leproso rogándole. A todos los demás enfermos, dice que los trajeron, ¿verdad? Todos estos comprendían, ¿cuántos comprenden que Jesús tiene poder para hacer lo que se le plazca con nosotros? ¿Sí? Todos esos que los trajeron comprendían perfectamente que el poder de Dios se estaba manifestando y lo único que hicieron es pues venir al que los estaba sanando. ¿Cierto o no es cierto? Pues todo el mundo lo estaban trayendo a aquel que estaban escuchando que sanaba a los enfermos. Si de pronto aquí ponemos un anuncio, se sanan, que deberíamos de ponerlo, deberíamos de poner un anuncio, ¿verdad? Y quitarle trabajo ahí a los doctores. No, no es cierto. Pero bueno, ayudarles un poco, y se sanan enfermos, se curan heridas hasta del corazón, ¿verdad? Y poner un anuncio ahí para que venga la gente a que oremos por ellos y Dios les sane. ¿Cuántos creen que sí se puede? Sí, ¿verdad? Y entonces, pues a todos esos, pues los trajeron y fueron sanados, dice la Biblia, que muchos de ellos fueron sanados. Dice versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Sabían quién era Jesús, los demonios. Y entonces en el versículo 40, de tanto esto que se está escuchando, de tanto que ha escuchado incluso a Jesús, viene este leproso con un entendimiento diferente de lo que estaba sucediendo, y dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Muchos de nosotros oramos sabiendo que Jesús tiene el poder y exigimos que Dios haga esto y aquello. Dios, sáname. Pero no le preguntamos si Dios quiere sanarnos. No, le decimos sáname, porque pues quiero estar sano, ¿verdad? Cuando te enfermas, ¿cuántos piden así? Sáname, Señor. ¿Cuántos piden así? Pues sí, porque lo que quiero es que me sane el Señor. Pero este leproso dijo algo diferente: si quieres, tú puedes sanarme. Y ahí la condición de este hombre leproso, diferente a la de todas las demás, y ya había sanado a muchas personas, pero es la primera vez en su ministerio que narran el milagro de una de estas sanidades, y es con este leproso. Y es porque es algo especial, ¿verdad? Y por eso quise predicar acerca de ello. Entonces, la primera vez que se describe una sanidad de esta forma y que hablan acerca de lo que sucedió: si quieres, puedes sanarme, Señor. Y el Señor Jesucristo le tocó, extendió su mano y dijo: quiero, sé sano. Prácticamente lo que este leproso había comprendido es: Señor, si tu voluntad es que yo sane, tú puedes sanarme. Pero si tu voluntad es no sanarme, yo me quedo así, con los pedazos de piel cayéndome, apartado de mi familia, apartado de la gente en general, y viviendo una miseria de vida. Pero si tú quieres que yo viva eso, yo estoy dispuesto a hacerlo. Lo que el leproso le estaba diciendo es que estaba reconociendo la condición en la cual se encontraba este leproso, y él estaba reconociendo: si tú quieres sanarme, hazlo. Pero aún si tú no quieres hacerlo, yo estaré contigo. Y el leproso había comprendido las palabras de Jesús, de lo que él venía a dar, que leíamos hace unos instantes. Él venía a dar las buenas nuevas del Evangelio. Él no vino a traer sanidad física, no, vino a hablar del Evangelio, de la buena noticia en Cristo Jesús, de las buenas nuevas de ser salvos, ¿verdad? Y de poder llegar al cielo con el Señor, y de poder ser perdonados de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo de las enfermedades y de las bendiciones que tenemos son bendiciones extras, pero a lo que el Señor ha venido es a traer las buenas nuevas.
Y muchos de nosotros a veces no le preguntamos a Dios de los planes y proyectos y cosas que tenemos por delante. Simplemente pedimos: Señor, dame un carro, Señor, dame una casa, Señor, sáname. Y exigimos y pedimos, y no pedimos bajo la voluntad de Dios. Lo que el leproso nos enseña es a pedir bajo la voluntad de Dios. Si tú quieres, tú puedes hacerlo. ¿Cuántos creen que Dios puede contestar cualquier petición? ¿Sí? Imagínense pelear con Dios, o estarle rogando a Dios: ándale, Señor, mira, mándame mi carro, que yo no te quiero dar carro. Y nosotros ahí estamos peleando con Dios y: ándale, Señor, dame esto. Pues yo no te quiero hacer mal. Dios sabe por qué no lo hace. Pero muchos de nosotros no, y decimos: es que Dios no me escucha, o Dios no me quiere sanar, o Dios no quiere hacer algo conmigo. ¿Por qué no le preguntamos a Dios si verdaderamente Él quiere hacer eso con nosotros? Porque Él puede. Porque de que Él puede contestarnos, de que Él puede sanar a cualquier enfermo, Él puede sanar a cualquier enfermo. Pero ¿será la voluntad de Dios? ¿Cuántos han enfermado de COVID al día de hoy y aquí seguimos? Levante su mano todos los excovichientos. Y hay algunos que les ha ido pero bien mal, ¿verdad? Ahí está el hermano David entubado y aquí sigue entre nosotros. ¿Ha sido la voluntad de Dios? Seguro. ¿Tiene propósitos definidos con la vida de nuestro hermano? Estoy seguro. Pero entonces, pedir bajo la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, aceptar nuestra condición. Y Señor, y si tú no quieres hacerlo, pues enséñame por qué no quieres hacerlo, ¿verdad? Si tú no me quieres sanar de la diabetes, Señor, pues es por algo, para que yo aprenda a comer y a cuidarme, a tener disciplina sobre de mi cuerpo, qué sé yo, muchas cosas. Porque a veces queremos que Dios nos sane, pero para seguirle dando el vuelo y la hilacha, ¿verdad? Estamos mal de los colesterol y triglicéridos y: Señor, sáname de los triglicéridos, pero para que tú le sigas empacando a las grasas. Pues no tiene razón de ser. A veces lo que necesitamos es entender que Dios quiere que tengamos disciplinas, ¿verdad?, diferentes para poder ser sanos. Algunos necesitan entender que: ay, Señor, ¿por qué yo no consigo pareja? Pues es que la andas buscando en donde no. Señor, ¿por qué me traicionas? Pues porque andas buscando donde no debe de ser. Señor, ¿por qué no me das el trabajo que yo anhelo? Pues porque eres bien flojo. Te doy trabajo si estás sentadote, pues te corren. ¿Sí o no? A veces decimos que pedimos: es que Dios ya no me oye. No, Dios siempre nos oye y Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para escucharnos en nuestras oraciones. Por eso el título de la predicación es: ¿tú puedes? Porque se me había antojado como el tú puedes, pero en expresión de únete a los optimistas, ¿verdad? De tú puedes. Pero no, Dios me cambió mi tú puedes por el tú puedes, Señor, tú puedes. Señor, ¿tú puedes hacer esto? Preguntémosle a Dios si verdaderamente Él quiere hacer algo respecto a esa necesidad o petición. Y si ya Dios nos contestó, pues ya no estemos de necios. Comprendamos que Dios no quiso, o sí quiso, pero conozcamos la voluntad de Dios. ¿Qué sucede? Y quiero que ustedes entiendan qué sucede con este leproso. Veamos ahí en el versículo 43. Bueno, desde el 42 dice: así que él hubo hablado, dice, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Lo que estaba establecido en aquellos tiempos era que una vez un leproso sanaba, pues iba y llevaba una ofrenda al sacerdote, pero el sacerdote no solamente aceptaba la ofrenda, sino que lo revisaba
que fuese verdaderamente sano, y era el que dictaminaba si podía regresar otra vez a la comunidad y regresar a sus actividades normales. Entonces Jesús le dice, en base a la misma voluntad, ¿verdad?, de Dios, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Dios no se pasa las autoridades por encima. No es como déjame te sano de la diabetes para que entonces le sigas con tu desorden alimenticio. No, estés sano, pero ve con el médico y sigue las indicaciones que el médico te está dando. Nadie hace eso. Muchos son sanados y se vuelven otra vez a las gorditas, tlacoyos, y si son fritas michoacanas están mejor. ¿Sí o no? Pero entonces Jesús no pasa por alto la autoridad establecida por Dios. Cuando Dios obra y sana, te manda, y aún lo que te manda no está por encima de las autoridades establecidas por Dios. Lo que te manda a hacer, Dios respeta esas autoridades y te manda a hacer cosas. Y te da instrucciones precisas de lo que tú tienes que hacer. Cuando le preguntas a Dios por tus decisiones, Dios te va a dar una respuesta y te va a dar indicaciones específicas de lo que tienes que hacer. Dios le dijo al leproso qué tenía que hacer específicamente. Dice el versículo 45, dice, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Haga de cuenta que ya no entraba a Aguascalientes, se quedaba ahí por Flextronic, esperando a que todos los enfermos llegaran a saludarlo. Se quedaba ahí por el Picacho, esperando ahí, saludando a todos los hidrocálidos que querían escuchar y ser sanos. ¿Por qué? Porque era tanta la gente que se juntaba que ya no le permitían entrar siquiera a las ciudades importantes. Entonces, lo que sucede acá es, ¿ustedes creen que le hizo caso a Jesús este leproso? ¿Que sí o que no? Bueno, y quiero, esta es clase de Biblia para ustedes. Estudien y comparen los evangelios, aprendan de ellos qué dice, porque acá no dice que, y en rebeldía se fue hablando y diciendo, no dice que fue rebelde, nada más dice que comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, ¿verdad? ¿Sí o no? Acompáñenme por favor en Lucas capítulo 5. Versículo 14. Y en Lucas 5:14 describe un poquito más de luz. Dice, y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que les sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lo que pasó en este leproso no es que fue rebelde, sino que no dejaba de hablar de lo que Jesús había hecho. Y fue uno de los casos bíblicos virales, ¿verdad? Hoy sabemos que se viralizan videos, ¿verdad que sí? Si han visto a ¿Lady quién? Échenme una Lady. Lady, ¿no me alcanzas? Bueno, hay muchas ladies, ¿verdad?, que se han hecho virales, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, ahorita está, ¿quién está viral? El Tilín, ¿verdad? Eso, Tilín. Ahí. No, nomás los jóvenes saben qué es. Bueno, es chiste para los jóvenes nada más entonces, ¿verdad? Cuando se vuelve algo viral, pues está en boca de todos, está en mente de muchos, ¿verdad? Las noticias de algo viral recorre, pero no había redes sociales en aquel tiempo, y en una región de más de 200 kilómetros a la redonda,
Jesús estaba haciendo viral de todo esto que estaba aconteciendo, pero el leproso no dejaba de contar que Jesús había hecho ese milagro con su vida. Y fue al punto que ya no le era posible a Jesús entrar a las otras ciudades. Leímos con anterioridad que él ya había hecho milagros, ¿verdad que sí? Que había sanado a muchos, que había liberado a muchos, pero no había pasado nada como lo que pasó con este leproso. De hecho, si fuese en nuestros tiempos, ya le hubieran hecho un póster al leproso. Imagínense, creo que no tengo ningún Federico en la iglesia. No hay ningún, confirmen que no hay un Federico aquí. No, ¿verdad? Entonces este leproso se va a llamar Federico. Si fuera en nuestros tiempos, ya le hubieran hecho un póster a Federico. Federico, el ex leproso, viene a testificar a Central Park. Vengan el próximo domingo. Y entonces le hacían póster y toda la cosa, ¿verdad? Y se hacía viral el testimonio. Pero entonces Federico el leproso estuviera en radio, televisión, ¿verdad? Dando entrevistas. Federico el leproso ya estuviera, a lo mejor hasta ya le estuvieran haciendo un contrato para filmar una película, ¿verdad? Federico el leproso. A lo mejor ya estuviéramos viendo Federico el leproso 1 en el cine y ya estuviera firmado Federico el leproso el regreso 2, ¿verdad? Porque hoy en nuestros días es más fácil que alguien se haga famoso a sí mismo, que sigamos dando gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Parece ser que los milagros se los adjudican las personas, ¿verdad? Y dejan de promover a Dios en lugar de... Pero acá lo que sucedió es que el leproso no dejaba de hablar de Jesucristo, no dejaba de hablar de lo que Dios era en su vida, de lo que Dios había hecho. ¿Cuántos Dios ha hecho cosas grandes en sus propias vidas? Y este leproso nos enseña a no dejar de darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras propias vidas. No hablar de Eder, porque Eder no es importante. Hablar de lo que Jesús ha hecho para nosotros, de lo que Jesús es y ha hecho en nuestras propias vidas. El milagro que Dios hizo en tu vida no ha pasado, no ha tenido caducidad, sigue teniendo vigencia y tiene que seguir siendo platicado por cada uno de nosotros para seguir haciendo viral a Jesús, ¿verdad? Para seguir compartiendo de Él y darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios de lo que Él ha hecho en nuestras propias vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que nos enseña este leproso es a preguntar bajo la voluntad de Dios. Dios, no nos queda duda que Dios tiene poder. Y el que dude que Dios tiene poder, nomás pregúntele, pruebe a Dios. Así como cuando yo era ateo y le pregunté si de veras existía y me dio miedo porque me enseñó que sí existe, así usted pregúntele a Dios. Si usted es ateo, aquellos que nos están viendo en Facebook, si usted es ateo, pregúntele a Dios si de veras existe y que le dé una prueba. Más que mucho cuidado, porque conlleva una gran responsabilidad. Una vez sabiendo que Dios existe, usted no puede andar haciendo lo que usted quiere, ni viviendo como usted quiere, ni haciendo lo que usted quiera. Hay que rendir nuestras vidas al Señor, sabiendo que Dios es grande, fuerte y poderoso. ¿Sí o no? Entonces, podemos aprender de este leproso que Él contesta nuestras oraciones. Oigan, la Biblia dice que nosotros, siendo malos como seres humanos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, porque ninguno de nosotros pensaría en arrimarle a nuestro papá, tengo hambre. Ay, sí, hijo, ten una piedra y dale unas mordidas. Nadie haría eso. Vemos cómo le hacemos, pero le damos a nuestros hijos algo de comer, ¿sí o no? Probablemente entre mamá y papá pues somos diferentes, ¿verdad? La mamá, si el hijo tiene hambre, la mamá va a comerse 2 huevitos ahí. Y, mamá, es que tengo hambre. La mamá haría esto, ¿verdad? Confirmen las mamás, a ver, sí, ¿verdad? Las mamás dejan el plato y bueno, las normales, ¿verdad? Las normales le darían el plato así, ten hijo, come. Los papás somos diferentes, somos como estrategas y decimos, son 2 huevos, ¿tienes hambre, hijo? Caray, bueno, lo parto a la mitad, un huevo y un huevo. Yo tengo también hambre, tú también tienes hambre. Entonces, un huevo y un huevo. Somos más estratégicos, ¿verdad? Por no decir que egoístas, pero somos más estratégicos. O según seguimos comiendo y ahorita te hago de desayunar, hijo, ¿verdad? Y seguimos comiendo lo que es mío, ¿verdad? Los papás.
Pero es un amor diferente el de las mamás, ¿verdad? Finalmente Dios habla de ese amor maternal en la Biblia. Porque Dios tiene un amor como el de las madres o de nosotros como hijos, ¿verdad? Y un amor incondicional. Aunque sean cuervitos los hijos, siguen diciendo, ay, mi chiquito precioso, ¿verdad? Mi niño. Y si no lo creen, vean las noticias. Cuando agarran un ratero, la mamá del ratero dice, pero mi hijo no es malo. Nomás lo agarraron agarrando cosas ajenas, pero no es malo. Siguen viendo al ratero como bueno, ¿verdad? Ese es un amor de madre que, a pesar de cómo se comporten los hijos, los siguen viendo de, ay, mi chiquito precioso, ¿verdad? Los papás es diferente. Y él es capaz, ¿verdad?, de contestarnos porque Él es bueno por naturaleza. Dios es bueno, no va a tenernos así sufriendo, es que no tengo para el agua, Señor. Y nos va a tener sufriendo ahí nomás porque le gusta vernos sufrir. ¿Creen eso ustedes de Dios? No. Pero ¿por qué no le decimos a Dios, Señor, si es tu voluntad, tú puedes suplirme para la luz, para el agua, Señor, si es tu voluntad? Ahora, si tú quieres que aprenda de esto, enséñame. Si hoy tú quieres que estemos sin luz, a lo mejor te falta y eres el esposo ahí todo seco. A lo mejor Dios quiere que seas romántico con tu esposa y Dios hizo que se te fuera la luz para que 2 velitas y un cereal y ya es una cena romántica. ¿Sí o no? A lo mejor aprender de que tus hijos se queden sin celular y sin internet y los hijos así de, sin internet, ¿cómo? Sí, que estén unas horas sin internet para que se conozcan. ¿Cómo para que se conozcan? Sí, a veces no conocen a los hijos. Mucho gusto. ¿Vivías aquí? Sí, hijo, mira, aquí estaba. Es que ya nosotros, los grandes y los hijos, nada más estamos prendidos en el celular. A veces se nos va la luz, se nos descarga el celular con la razón y fundamento de parte de Dios para que conozcas a tus hijos, para que platiques con y volteas y, caray, ¿y ese look? No, ya traigo así 3 meses, papá. ¿No? Que podamos voltear a ver a nuestros hijos, que pasemos tiempo, ¿verdad? Dios tiene propósitos en todo lo que hace. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Cuántos dicen amén? Aún las cosas que parecen malas. Y entonces Dios está ahí para contestar. Cuando pides bajo su voluntad, Él está para contestarnos. Pero también Él, cuando nos contesta, nos da instrucciones precisas. ¿Cuántos han sentido que a veces no saben ni qué hacer con respecto a algo? Pregúntale a Dios. Él te va a contestar y te va a dar todas las herramientas y te va a dar instrucciones precisas de lo que tú tienes que hacer respecto a alguna situación. Y tercero, Él nos bendice. ¿Dios lo sanó a este leproso? Sí, ¿verdad? Pero no solamente eso, le devolvió su vida productiva de lo que él era, donde él estaba simplemente apartado, ahora devolvió su vida a una vida productiva. Para eso fue con el sacerdote, para avalar que él había sido sano y que lo restituyeran a su vida productiva de tener familia, de estar ahí, de poder trabajar, de poder hacer su vida de manera normal. Yo quiero hoy invitarte a que podamos meditar en esto y pidamos conforme a la voluntad de Dios, como ese leproso que no solamente le pidió sáname, como cualquier Juan cavernícola que pueda llegar y pedirle a Dios algo, porque Dios no está solamente, que lo puede hacer si tú te presentas así como un cavernícola, dame, pues Dios te va a hacer, bueno, ten, Dios te quería dar más, pero ¿sí o no? Porque cuando hemos pedido, Dios nos da. Pero es muy diferente a que solamente te haga Dios, 5 pesos. Y acá traía para darte más, pero traía para firmar cheques y me pediste una moneda. ¿Sí o no? Pero es diferente que le pidamos bajo la voluntad de Dios, le digamos, Señor, si tú quieres, porque ¿cuántos creen que Él puede hacer todo? Le preguntamos, si tú quieres, puedes sanarme, Señor.
porque el poder de Dios nos queda bien claro que sí puede. Quiero invitarte a que te pongas de pie. El Señor Jesús está ahí todas las mañanas para escucharnos. Lo que el leproso hizo no solamente es que lo trajeron por su necesidad, él vino, acudió a Jesús y le preguntó: Señor Jesús, si tú quieres sanarme, tú puedes hacerlo. Jesús, que es bueno, le dijo: sí quiero, sé sano. Yo no sé qué tengas en petición en tu mente, en tu corazón. Yo como familia tengo en esta semana una petición especial para Dios, pero si Él quiere, yo sé que Él puede hacerlo. Si Él quiere, Él puede hacerlo. Yo no sé qué necesidad tengas el día de hoy, pero pregúntale a Dios. Si Él quiere, Él puede hacerlo por ti. ¿Por qué no le preguntas a Dios: Señor, ¿te gustaría ayudarme en esto? ¿Te gustaría concederme esta petición? Señor, yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que están aquí y los que están ahí en Facebook, que están ahí en línea o que nos verán después. Yo te pido que obres en nuestras vidas para que podamos conocer cuál es tu voluntad respecto a todas las necesidades que nosotros tenemos. Señor, ayúdanos a conocer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder ver más allá de nuestras propias carencias o necesidades. A comprender, Señor, que cada uno de nosotros debemos de caminar bajo tu voluntad. Señor, verdaderamente, si tú quieres, puedes ayudar a cada una de las personas que hoy están aquí en la iglesia y de aquellos que nos están escuchando. Queremos conocer tu voluntad, oh Dios. Queremos saber si tú puedes ayudarnos. Señor, ponemos nuestras peticiones en tus manos. Que todos estos planes, proyectos, sueños que tenemos, Señor, los ponemos en tus manos. Que si tú quieres bendecirlos, Señor, tú puedes hacerlo. Aquellos hermanos que se encuentran enfermos o están pidiendo por algún familiar enfermo, Señor, si tú quieres, tú puedes hacerlo. Reconocemos, Señor, tu poder y tu grandeza en medio de nosotros y te pedimos, Señor, para que tú hagas un milagro especial en la vida de las personas, en cada persona que está hoy aquí pidiendo tu voluntad. Manifiéstate, Señor, en medio de nosotros. Permítenos, Señor, conocer tu voluntad y reconocer tu poder en medio de cada circunstancia. Ayúdanos a ver, Señor, plasmado tu poder en cada petición levantada en esta tarde. Que tu bendición esté con cada uno de tus hijos, Señor, y tu provisión con cada uno de ellos. Bendícenos, Señor Jesús. Ayúdanos y bendice, Señor, cada oración levantada en este momento en el corazón de cada uno de mis hermanos. Ayúdales, Señor, a conocer tu voluntad. Respóndeles, Señor, clara y precisamente, para que no puedan, Señor, confundirse o darle la gloria a alguien más que solo a ti. Bendice, Señor, esta palabra en nuestras vidas. Permite que pueda quedar sellada en nuestros corazones y podamos, Señor, siempre ponerla en práctica, pidiendo bajo tu voluntad y bajo tus principios, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.